Buenos días a todas y todos. Esta es la clase de Geología Estructural de la Universidad de Buenos Aires y hoy vamos a ver el tema de inversión tectónica. Bueno, ¿en qué consiste la inversión tectónica? Es un caso bastante específico de reactivación de fallas, en el cual lo que se requiere es que primero exista extensión, es decir, que tiene que existir un sistema de rift que se inició y se desarrolló durante un ambiente tectónico extensional. Y bueno, ahí vemos todas las características típicas que vimos de los sistemas de rift. Hay una falla normal, en este caso la principal, la falla extensional principal, parece que en profundidad se vuelve lístrica. Tenemos un graben de colapso, una falla plana antitética con respecto a la lístrica principal. Y después adentro podemos reconocer, dentro de lo que es la parte de estratigrafía, podemos reconocer un basamento del rift, el pre-rift. En este caso, el basamento también es pre-rift en el sentido de que es anterior a la extensión. Pero bueno, lo que tiene que ver con los cambios de espesor que habíamos visto, seguramente acá el pre-rift es sedimentario, este que marcan acá en gris es sedimentario y por eso vemos que ya tanto en el bloque yaciente o en el bloque colgante de todas las estructuras, ese pre-rift, esos sedimentos anteriores a la extensión mantienen su espesor. Después vemos un depocentro de sin-rift, que es este que está en amarillo, y también habíamos aprendido a reconocerlo, en este caso con las fallas lístricas. Son, las fallas lístricas tienen una característica, habíamos dicho, que hace que el relleno, el graben o el hemigraben, la superficie graben o hemigraben vaya rotando, ¿no? Entonces, esa rotación con un punto de pivot por acá, por ejemplo, eh, bueno, hace que el sedimento de Sinrif tenga mayor espesor contra la falla extensional principal y vaya disminuyendo su espesor a medida que nos alejamos de ella. Y después, bueno, lo que conocíamos como una superficie de breakup y el post-riff. Y acá está, bueno, marcan, fíjense que está marcando, dice una elevación regional o un datum, que es como una horizontal cuando termina el riff, ¿no? Ahora vamos a ver por qué marcan eso. Y después en un segundo estadio, cuando existe compresión, lo que sucede es que se van a reactivar inversamente la que eran fallas normales. Entonces vemos que la falla lístrica principal, acá las cuatro, digamos, la principal y las secundarias, todas tienen ese simbolito de falla normal. Y acá en el bloque de abajo vemos que se invirtió la falla principal. Y después las otras más chiquititas no se invirtieron. Ahora vamos, o sea, parte de la teórica de hoy tiene que ver con reconocer estas geometrías que nos permitan entender que existió inversión tectónica por un lado y por el otro lado también aprender a reconocer por qué se pueden llegar a invertir algunas fallas y otras no. Digamos, en el estadio de extensión vemos que se generaron varias fallas normales, ¿verdad? Pero en el segundo estadio compresivo no todas esas fallas se reactivaron, sino en este caso es solo la principal lístrica. Entonces tenemos que aprender por qué algunas fallas se reactivan durante la compresión y otras quedan congeladas. Otras características o- o elementos que vamos a aprender también es el tema este del punto nulo. En la teórica anterior comentamos que el punto nulo es aquel donde los estratos ya no tienen rechazo, ¿no? Por ejemplo, en los sistemas de rift decíamos que el rechazo principal, donde teníamos mayor rechazo, era con respecto a los estratos de pre-rift, y del techo de pre-rift hacia abajo, los rechazos eran todos idénticos. Por ejemplo, medidos sobre el plano de falla, la distancia acá entre el tope del pre-rift
y el tope del pre-riff en el bloque colgante es una magnitud y esa magnitud va a ser idéntica para la base del pre-riff y de ahí hacia abajo lo mismo. Sin embargo, el sin riff, por esa característica que tiene, que se va depositando gradualmente durante la extensión, acá el rechazo va disminuyendo sección arriba. Los estratos más jóvenes de sin riff tienen cada vez más rechazo, menos rechazo hasta que llegamos, bueno, a la discordancia de breakup. Ahí va a ser nulo, ese es el punto nulo cuando termina la extensión, porque ahí no hay más rechazo extensional. Y de ahí hacia arriba, bueno, es lo mismo. El post-riff, antes de la inversión tectónica, tampoco tiene un rechazo de falla. En este caso ni siquiera es afectado por la falla, ¿no? Durante la inversión lo que vemos, vamos a ver, es que los estratos que están en el bloque colgante vuelven a encontrarse con sus hermanitos, ¿no? Que dejaron durante la extensión. Es como que se inicia durante la extensión, tienen hermanitos y esos se van separando, se van separando automáticamente durante la extensión, ¿no? Después, cuando durante el evento compresivo, esos hermanitos por algún momento se vuelven a encontrar y después se vuelven a alejar a medida que continúa la compresión. Eso hace que el punto nulo vaya bajando, o sea que el punto nulo va a ir descendiendo a medida que sucede la compresión. Así que el punto nulo es otro tema que vamos a tocar. Y después acá dice depocentros de sin riff. También vamos a aprender qué es eso. Bueno, así que una cuestión importante para la inversión tectónica, que es, ya dijimos, es la reactivación compresiva de fallas que inicialmente eran normales y después son inversas. Tiene que cumplirse el requisito de que haya existido un sistema de riff. Por eso vemos el ejemplo de acá abajo, ¿no? Que es lo que se conoce como estratigrafía mecánica. Se conoce de esta manera porque yo acá no solamente estoy volcando los nombres de las formaciones sedimentarias o las unidades geológicas, estratigráficas. Acá está con sus millones de años. A la izquierda está el cuadro con las eras geológicas. Y bueno, parece que hay algún tipo de litología acá. Estos pelitos de acá parecería ser una rastra de alguna roca volcánica, quizás riolítica. Después algo más sedimentario, esto es carbonático, pero lo que quiero hacer hincapié acá es cómo acá está dibujado un sistema de rift, ¿no? Así que eso es lo que se conoce como estratigrafía mecánica. Acá le falta la fallita, el símbolo de la fallita. Eh, Cuando nosotros ponemos una característica tectónica, ¿no? De cómo una descripción tectónica de dónde, en qué ambiente se depositaron los estratos y sobre todo esto. Lo que quieren hacer acá los autores es resaltar que el basamento proterozoico está afectado por un sistema de fallas normal y eso se resalta porque entonces es esperable encontrar estructuras de inversión tectónica. No sé si lo dije al principio, pero fíjense acá la notación, ¿no? Que esta es la falla normal y esta es la falla invertida cuando tiene dos flechitas. En este caso no hay una notación clara con respecto al color o la forma, pero acá se ve el negro sería el primer movimiento y en rojo el segundo, movimiento compresivo, y las otras solo tienen movimiento hacia abajo normal, por eso yo sabía que estas tres fallas más chiquititas no se habían invertido. Bueno, y la figura que está tomada acá a la derecha, está tomada de este mismo paper con la estratigrafía mecánica. Y estos Bailey y autores y coautores en el 2002, ¿no? Lo que hacen es como una reconstrucción esquemática de la zona de trabajo. Así que vean que sería como la figura de la derecha, es como una historia un poquito más detallada con que es bastante esquemática, pero bueno, acá a la izquierda solo tenemos dos figuras y acá sería como es la historia completa. Un fallamiento normal, después
Eh, después después, bueno, como les decía, acá a la derecha tenemos la extensión tectónica, después como un periodo de quietud donde se deposita el sal, y acá comienza la inversión con un paso intermedio. Fíjense que acá la inversión es completa, es decir, se llega al estadio anterior a que se inicie el riff, porque el basamento pre-riff está, hasta ahí llegó el punto nulo, ¿ven? Y después en la figura de abajo no solo se contrarrestó el fallamiento normal, sino que incluso tenemos más fallamiento compresivo. Así que bueno, este es un repaso muy rápido de lo que vamos a ir viendo en más detalle a continuación. Así que, de nuevo, la inversión tectónica, si la figura de arriba es la sección estructural actual, es decir, la deformación que vemos actualmente, y la figura de abajo es lo que se conoce como sección balanceada o reconstrucción palimpástica, es decir, a partir de métodos geométricos, lo que hacemos es reconstruir la forma o la geometría original de nuestra sección, la geometría original antes de la compresión, ¿no? Y acá vemos que en esa geometría estaba muy claro estas estructuras de migravens que se pueden reconocer por los cambios de espesor, ¿no?, del Sinriff. Así que lo que podemos decir es que acá actuó la inversión tectónica una vez que reconocemos los grábenes y hemigraven, es decir, cuando nosotros reconocemos la secuencia de Sinriff y reconocemos que las fallas normales asociadas a esa secuencia de Sinriff han sufrido una compresión, entonces ahí sí estamos ante inversión tectónica. Dice, bueno, esta figura dice reactivación de fallas e inversión tectónica. La reactivación de fallas se refiere en general al movimiento de fallas preexistentes ante regímenes de fuerzas cambiantes, incluso aunque el campo de fuerzas original puede ser desconocido. Entonces, lo que queremos contrarrestar acá nuevamente sería lo que se conoce como reactivación de fallas. Entonces, para diferenciar lo que es una simple reactivación de fallas o la inversión tectónica. En este caso, la inversión tectónica sería un subgrupo dentro de la reactivación de fallas, porque la inversión tectónica, de nuevo vuelvo a repetir, es la inversión de un sistema de rift que se vuelve compresivo, o sea que se reactivan fallas. Ahora puede suceder que se reactiven fallas, no sé, de basamento, que inicialmente eran fallas de strike slip o fallas compresivas o fallas normales, no importa cuál era su primer movimiento, pero no existen depósitos de SINRIF asociados, solo es un basamento muy fallado y después esas fallas se pueden reactivar, pero no es el caso específico de la inversión tectónica. Para eso, de nuevo, tengo que encontrar un proceso de generación de fallas en un ambiente extensional con generación de SINRIF. Y en este caso, fíjense que al ser fallas planas, el- durante la extensión a existir dos fallas planas antitéticas, ante un esfuerzo, un sistema de fuerzas extensional con el sigma 1 vertical y el sigma 3 horizontal. En este caso, las fallas planas antitéticas producen un graben donde no hay rotación de sedimentos, pero sí hay cambio de espesor, es decir, son más espesos dentro del graben sedimentario que en los hombros del riff. Bueno, y acá vemos que se forman fallas a 30 grados con respecto a sigma 1, como habíamos visto en toda la primera parte 1 de la materia. Entonces, esas fallas, como sigma 1 es vertical, tienen 60 grados con respecto a la horizontal y se las llama, bueno, se las denomina, en general se dice, bueno, son fallas de alto ángulo.
porque las fallas que son originalmente compresivas tienen 30 grados con respecto a la horizontal, entonces son más suaves, tienen menos pendiente con respecto a la horizontal. Así que estas son fallas extensionales de alto ángulo y cuando se produce la extensión, bueno, vemos que estas fallas inicialmente normales se pueden reactivar. Y acá esa es la cuestión importante, ¿no? Es qué fallas se van a reactivar y cómo funciona este juego en el cual decíamos que las fallas se van a generar a 30 grados de sigma 1 y en qué casos se pueden reactivar fallas. Acá tenemos el nuevo sigma 1 que es horizontal y entonces en este caso en el que el sigma 1 es su horizontal, ¿qué fallas de esas fallas previas normales se van a reactivar y bajo qué condiciones, ¿no? Que vamos a tener que recordar un poquito porque durante la teórica de hidrofracturación hablamos un poquito de esto. O sea, hablamos bastante. Lo que pasa es que no estábamos en este contexto de la inversión tectónica o un caso más concreto como el que vamos a ver ahora. Entonces, para terminar de ver todo el texto de esta figura, dice, bueno, extensión a la izquierda con fallamiento ideal de un graben limitado por pares de fallas planas inclinando 60 grados según la teoría de Anderson, y a la derecha la posterior inversión compresiva de esas fallas. Bueno, en esta otra figura seguimos con la misma temática, o sea, arriba tenemos un ambiente, un régimen extensional con el sigma 1 vertical y la generación dice orientación predicha para fallas inversas en un medio homogéneo e isotrópico, ¿no? Es este de acá arriba. Dice para fallas inversas, no está bien esto. Vamos a explicarlo de nuevo. Lo voy a sacar, perdonen, vamos a sacar esto. Para fallas nuevas sería esto, no inversas. Ahí está. Para fallas nuevas. Ahí está. Bueno, a ver si esto se ve bien en la presentación. Sí. Así que ahora vuelvo a poner como presentación. Perdonen, ¿eh? Entonces, lo que se refiere es que acá arriba tenemos una orientación predicha para fallas nuevas en un medio homogéneo e isotrópico y esta es la definición de fallas de Anderson. Acá abajo también, cuando cuando el sistema se vuelve compresivo, también tenemos una orientación predicha para fallas nuevas, que son estas que están en línea de puntos, ¿no? O sea, las que están arriba es la orientación predicha en un régimen tectónico extensional. Este juego de fallas de Anderson. En la figura de abajo las tenemos en línea de puntos, las fallas predichas que le deberían corresponder a un sistema tectónico compresivo, ¿no? Porque acá el sigma 1, que arriba estaba vertical, acá el sigma 1 está horizontal. O sea que bajo este sistema de esfuerzos se deberían generar estas fallas nuevas. Ahora, ¿qué elemento existe acá abajo? Existe una falla preexistente que vendría de acá arriba, ¿no? Es una falla que se generó en este estadio y acá la tenemos. Dice falla extensional previa. Entonces vemos que el sistema va a tener tres opciones en realidad. Porque antes habíamos visto el sistema de inversión, cuando los esfuerzos se vuelven compresivos. Habíamos dicho, bueno, algunas fallas se pueden reactivar, otras pueden quedar congeladas como fallas normales, y la tercera opción que agrego ahora es, pueden generarse fallas nuevas también, ¿no? Son esas tres posibilidades que tenemos en un sistema de inversión tectónica. Ahora, ¿cómo funciona esto? Tenemos que volver a la teórica de hidrofracturación. O sea, ¿en qué casos se va a reactivar esta falla nueva, esta falla preexistente, perdón,
esta falla de alto ángulo, en qué caso se va a reactivar esta falla preexistente y en qué caso se van a generar fallas nuevas a 30 grados.